La mula de 6. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy iniciamos nuevamente la mula de 6 con nuestros invitados especiales como siempre. Rodolfo Ballín, ¿cómo estás? Al pie y a la orden. Ramiro de la Rosa. Normita, Agustín, Rodolfo, al auditorio. Agustín, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a iniciar en esta mula de 6, que ya estamos prácticamente en la recta final de las campañas políticas. Empecemos nuestro juego. Ahora sí que toman sus fichas. Bueno, sí. Creo que 4, 2. Ahí está. 7. ¿cuántos vamos a Ahí está, Ramiro. Y Ramiro se queda con los ¿Quién trae la mula de 6? A ver. No. Chale. Se me hace que. Pues ya estamos en la última semana de las campañas políticas en el estado. Ya estamos a punto de definir quién va a ser la próxima gobernador o gobernadora. Mira, Ramiro de la Rosa. Para estos próximos 5 años que vienen. 5 años. Ya estamos prácticamente en la recta final después de que pasó el debate. Y si te das cuenta, si nos damos cuenta, estamos llegando a un punto, Ramiro, Rodolfo, Norma, en el que llegamos en otros programas a decir que era por primera vez la posibilidad de que a la gobernatura llegara una mujer. Sí. Y que llegara una mujer y además una mujer que no fuera de las mismas familias que durante más de 40 y tantos años se vinieron repartiendo el poder de Chetumal y Cozumel. Entonces, eso es lo que viene, más claro que nunca. Yo creo que es irreversible ya la ventaja que se tiene, aunque digan ahí que está subiendo la otra candidata. Yo lo que creo es que, pues, como se había previsto, va a ganar Mara Lezama. Así es. No sabemos con qué participación. Unos dicen que va a haber mucho abstencionismo, otros dicen que probablemente haya mucha participación. Lo que es real es que el promedio de participación en las gubernaturas, en las candidaturas, en las sucesiones de la gubernatura ha sido del 54% más o menos. Histórico. El histórico, el 54%. Pero las últimas elecciones en Quintana Roo demuestran que hay un abstencionismo enorme. Que cada día hay más desinterés en la participación. Y eso es una cosa que sería obligación de todos los que participamos de la política, de contribuir a que la gente tome conciencia de participar, que su voto es muy importante porque el voto indica muchas cosas para quienes vayan a gobernar. Yo sí creo que va a haber un abstencionismo grande. Yo creo que además esta modalidad de campaña que se hizo ahora, pues no parece campaña. No hay esa efervescencia. No hay esa efervescencia, no hay esa ambientación que haga que la gente se entusiasme, tome partido, se involucre. No se siente ese ambiente. Fíjate que yo creo que hay un factor importante, porque después de la pandemia, así como se fue mucha gente, también llegó mucha gente. Sí. Y si bien tiene su credencial elector aquí de Quintana Roo, tampoco conoce o no está muy familiarizada con el tema político del Estado. Y eso también está influyendo. Porque tú le preguntas a la gente y ni siquiera hay cosas que ni siquiera saben. O no, ni siquiera saben que va a haber elecciones. Eso le iba a decir, que hay muchísima gente que ni siquiera sabe que va a haber elecciones. Hay una característica muy especial que define todo. De hecho, esta campaña ha sido atípica y al mismo tiempo va a ser una prueba para los partidos, una prueba en la que va a participar la gente, ¿no? Y ya lo dijimos aquí alguna vez, la situación de que 3 de 5 candidatos a la gobernatura tengan el mismo origen político en cuanto a partido y militancia y posiciones de carácter electoral, ¿no? Y aparte la baja calidad de todos los grupos de diputados por los 15 distritos hace que la gente sea un tanto indiferente. Apática, ¿no? Apática, por no decir apática, un tanto indiferente. Y ver los resultados de las encuestas nos dice que ni la suma
de todos los candidatos a gobernador alcanza la ventaja que lleva Mara Lezama por Morena. Entonces el partido hegemónico, el partido de base, el partido legítimo electoralmente, podríamos decir, por la participación con el presidente de la República de Morena, asemeja la hegemonía política de un partido sobre la población. Y no quiero decirte, tú eres más experto que yo, si es un ADN de los partidos políticos en México, ¿no? O de la cultura política de nosotros como ciudadanos. El caso es que la suma de todos los indicadores de todos los candidatos a gobernador no le llegan al porcentaje que tiene Mara Lezama. A unos cuantos días de la elección. Se dice, una elección está definida 15 días antes del voto, del día de la... No. Mucha gente dice que en los últimos 15 días se define la elección. Yo creo que aquí no. Yo creo que aquí Quintana Roo está definido en el objetivo general, en apoyar a un partido que va a llevar a Mara Lezama hacia la gobernatura, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, los 15 distritos que están conformándose y tienen candidatos, tienen un bajo nivel político, social, cultural. Alguno que otro tiene brillantez, son retóricos, acartonados, cínicos, y podríamos decir, esos que se les olvida, ¿cómo se llama? Que se les olvida lo que fueron, ¿no? No tienen memoria. No tienen memoria, esa es la verdad. Y tú ves políticos tradicionales en la tribuna del YECRO hablando de la corrupción. Bueno, Mildred Ávila se le ocurrió decir que es necesario más corrupción. Fíjate. La candidata del 6º distrito por la coalición de Morena. Entonces, ¿no? Tú ves esas actitudes y dices tú, bueno, ¿qué criterio tienen si ellos fueron parte del gobierno? Claro. Si sus carreras políticas no vienen del han gobierno. sido parte del gobierno, Rodolfo. Sí. Han sido parte del pasado. Del pasado. Y de un pasado muy corrupto, muy vergonzante, contra el que se supone que la 4T y Morena luchan. Sí, ¿no? Esas tal vez sean las contradicciones que tampoco convencen al ciudadano. Hay nombres. Vamos a poner, solo Cancún, solo Benito Juárez, tiene 8 de los 15 distritos a elegir de manera uninominal. Yo primero quisiera decir una cosa, algo que me pareció muy importante que estaba diciendo Agustín, en el sentido de que, y que decía usted también, Normita, yo celebro, felicito, contribuyo, participo el hecho de que ya no tengamos ningún gobernador venido de Chetumal o de Cozumel. Uno como migrante llegado a este estado, y sobre todo la mayoría de los que no hemos nacido en este estado, pero que yo creo que tenemos un sentimiento más de amor, más de cariño por este estado, estamos concentrados acá en la zona norte. Entonces sí, qué bueno, vamos a tener por primera vez un gobernador, en este caso gobernadora, que no va a ser nacida en el estado, que no forma parte de este eje, yo diría que hasta diabólico, porque se aprovecharon de más. Yo me acuerdo de aquel movimiento que solo quintanarroenses, como si fuéramos de segunda clase el resto de los ciudadanos que vivimos en este estado. Entonces yo sí quiero dejar claro, Morena arrancó la elección de 6 estados en el país con un conocimiento casi unánime hasta de los actores políticos, en el sentido que había 2 estados donde Morena tenía ganada la elección a priori, adelantadamente, que es el caso de Quintana Roo y de Oaxaca. Entonces, creo que el curso de los días solo ha ido haciendo ver que es realidad esto. Yo creo que ya a unas horas de la elección nadie tiene duda que va a ganar Mara Lezama. No, y el reflejo se vio el 10 de abril. Sí, con la revocación de mandato. Ah, bueno, muy buen dato. Quintana Roo fue de los estados que aportó votos. 300,000, ¿cuántos? 270,000. 270,000. 270,000 de la revocación de mandato. Y tú imagínate que la elección que ganó Carlos Joaquín hace 5 años,
tuvo unos 40,000 votos. O sea que las gentes que fueron a apoyar al presidente López Obrador a favor de la revocación de mandato, que el presidente se quedara, fue más, 270,000. Y Carlos Joaquín, el actual gobernador, para gobernador sacó 240,000. O sea, entonces ese dato es muy importante. Muy importante, sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tema de que finalmente esta elección, digo, para ganar, pues necesitan aproximadamente 300,000 votos. Es lo que Sí, ese sería... 350 más o menos, pensando que en un padrón de unos 200 voten unos 400. Y lo que pasó el 10 de abril, lo que vino a reafirmar de alguna manera, fue pues el cariño hacia Andrés Manuel y la marca Morena, Sí, independientemente totalmente. de quién sea el candidato, ¿eh? Sí. O sea, eso es un Sí, factor muy interesante, porque no porque sea la candidata o el candidato, aquí el tema es la marca y la lealtad al presidente. Fíjate, pero Totalmente, también el análisis totalmente de acuerdo. también el análisis está en la propuesta de los candidatos. Parece que es imposible intelectualmente concebir un proyecto de desarrollo económico social para Quintana Roo. Todas las propuestas que hacen las dejan en el aire, en la abstracción. Vamos a construir esto y esto y esto y esto otro, pero no dicen para qué lo van a construir. No. ¿Cuál es el interés de construir eso? ¿Qué van a sacar de la producción por ejemplo? Cancún tiene el mercado más importante del país. ¿En qué? En todos. Nosotros tenemos la columna vertebral de la economía que ha ubicado a Quintana Roo uno de los estados más prósperos del país, no sé, de América Latina, América Central. El turismo es el eje vertebral de la economía, ¿no? Y tiene una gran necesidad de todo. Entonces el turismo tiene el mercado aquí en la zona maya y en la zona sur, ¿no? Si tú agarras un catálogo de desarrollo económico de la ONU, te dice que el éxito de la subregional tiene en incorporar la demanda con la producción para que eso sea autónomo y crear una entidad autónoma económicamente. Quintana Roo tiene el turismo, tiene el dinero para comprar todo lo que requiere en la zona maya y en la zona sur. Lo único que necesitamos son estrategas que digan cómo van a organizar la producción regional de la zona maya, dónde van a ubicar los lugares de abasto, cuál sistema de refrigeración van a llevar para que no se echen a perder las papas. O sea, y eso no se le ha propuesto a la sociedad cuando nosotros tenemos resuelto el problema más grave que es la economía base, que es el turismo, ¿no? Dinero hay, ¿no? Entonces, es que tenemos dos estados, Rodolfo, y yo creo que la mayor, y me atrevo a decirlo de esta manera, ¿verdad? Hablando de que el resultado está prácticamente definido, el mayor problema que va a tener Mara, en mi humilde opinión, es en resolver esta tristeza de Chetumal. Y lo digo así porque me da mucha pena cómo está la capital del estado. No solamente ha sido abandonada, la zona libre está totalmente ya en desaparición. Pues es que si no hay economía, ¿Cómo se mueve? Entonces creo que Mara, ya siendo gobernadora, pues uno de los temas que va a tener que atender con toda la fuerza es el sur del estado. Sí. Se requiere de verdad, lo digo, ponerle atención al sur de nuestro estado, hacer una sinergia con el norte donde hay una ya no es una economía. promesa, ya es una acción. realidad, tiene que ser. Entonces, eso es un tema que me parece muy importante. sí, pero desde el punto de vista Ojo. técnico, Ramiro, las condiciones están dadas para ese desarrollo. Ah, claro. Imagínate que no tuviéramos a quién venderle. Entonces hay que decirle a Mara, perdón que vuelvo a hablar ya como asumiendo el resultado, hay que decirle a Mara que debe de tener un gabinete solvente, un gabinete con capacidades intelectuales, técnicas y experiencias laborales, pero además con personas respetables. Lo que Mara debe entender es que no puede repetir algunos nombres que ya son cuestionados, ya son personas que han gobernado durante muchos años, que ya, con todo respeto, han robado mucho y han sido cero resultados.
Entonces aquí se impone, a esto nos está obligando que la elección esté ya definida, claro, a pensar quiénes son las personas, hombres y mujeres, que van a acompañar a Mara en el gobierno. Requerimos personas nuevas, diferentes, con experiencia laboral, educativa, técnica, con visión de emprendimiento, con visión de futuro, personas además intachables que lleguen a trabajar, no a hacer sus negocios personales ni a robar. Así es. También tengo que decirlo con todas sus letras, en la campaña con Mara se han pegado ahí de todo. Ahí están participando gentes muy respetables, gente muy valiosa, como también está participando gente que está en la sobrevivencia y la inopia política, que están marcados totalmente por la sociedad como corruptos. Entonces, esta es la reflexión inteligente que tendrá que hacer la futura gobernadora, y hablo de Mara, en el sentido de llevar a su gabinete personas testadas. Yo creo que bien haría Mara en consultar, en preguntar, en escuchar, en revisar, para tener un gabinete con la solvencia para hacer el cambio que se necesita. Otra cosa que debe entender mi querida Mara es que llega con las expectativas de mucha gente que quiere el cambio, de mucha gente que piensa en ella para fomentar el cambio. Repito, estoy hablando así porque definitivamente la elección, en estos momentos Mara tiene más de 10 puntos encima de su más cercano competidor. Estamos a 1 hora de la elección. Al ser una elección donde va a haber un abstencionismo grande, las posibilidades de que quien gane sea quien tiene estructura. Y bueno, esa estructura la tiene Morena. Y definitivamente tampoco podemos negar el factor Andrés Manuel López Obrador. Me parece un dato muy bueno el que aporta usted, Normita. 270,000 personas apoyaron a López Obrador en la revocatoria de mandato, cuando el gobernador actual sacó 240,000 votos. Me parece que Morena tiene ese hándicap. Es el voto duro. Es el voto duro. Además de que, si hacemos un poquito de historia, todas las elecciones en las que participó López Obrador a la presidencia de México, Quintana Roo ocupó el primer lugar en perspectiva de su número de personas para votar y los que fueron a votar por Andrés Manuel López Obrador. Así es. Yo creo que el resultado electoral de este proceso, de acuerdo en las condiciones en las que se está desarrollando, está en sana paz, con tranquilidad interna y proselitismo por todos lados, ¿no? Sí, el Estado en ese sentido está tranquilo. Sí es parte de la agenda de los candidatos y tanto diputados como a gobernador, un tema que nos tiene a todos preocupados, que es el de la seguridad. Ese es un tema que ya está, eso sí, hasta en los que no van a ir a votar. Sí, por supuesto. Ese es un tema que la ciudadanía exige definición en el tema. Y me atrevo a decir que es un tema compartido. Ahora, a nivel nacional, incluso en los medios de comunicación, Quintana Roo no hay fin de semana que no salga con un tema de inseguridad. De seguridad, claro. O de corrupción. Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a ir un corte rápidamente, regresamos para seguir hablando sobre este cierre de campañas, que ya estamos al cuarto para las 12. Ya de cara al día de la elección. Así es, regresamos. La mula de CES. Ya estamos de regreso, seguimos aquí con la mula de CES, que nos va ganando Ramiro en esta jugada del día de hoy. Y bueno, hablando sobre el tema de la inseguridad en Quintana Roo, que de verdad, o sea, cada fin de semana ha habido en los medios nacionales toda una campaña en contra de esto. Pues que somos el destino número 1, no de México, de América Latina. Así es. Entonces me parece, y por lo tanto somos uno de los destinos más importantes del mundo. Claro. Me parece lo que pasa en Cancún, lo que pasa en Playa, lo que pasa en Tulum, me parece bastante grave. No quito la mano o el dedo del renglón, que el problema de Cancún, de Playa y de Tulum es que las autoridades están involucradas. En el caso de Quintana Roo fue un muy mal detalle haber traído al señor Capella con todos los antecedentes que tenía en el estado de Morelos, haber dejado a su cuñado como secretario de Seguridad Pública. Es decir, todos sabemos en estas zonas del norte del estado que la policía, que las autoridades están involucradas. Se hacen de la vista gorda, participan de tal o cual grupo o alientan a tal o cual grupo, ¿no?
Yo espero que el gobierno federal tenga ya un análisis serio de lo que está pasando, que meta las manos, porque si nosotros no hacemos nada vamos a terminar como Acapulco. Es decir, Acapulco lo que lo fue matando fue la inseguridad. Y hasta el día de hoy, bueno, es tan grave el tema que si usted se va por la libre para no pagar las casetas de la autopista más cara, termina asaltado por todos los grupos que están ahí sobre la libre. Sale más caro. Sale más caro. Entonces, yo sí quiero decir con toda claridad que el presidente, y pongo ejemplo Morelos, el presidente de la República en el caso de Morelos ha sido muy decidido en apoyar al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y por eso todas las detenciones que han habido con decisión. Entonces yo creo que debe de haber esa decisión para nuestro estado. Yo creo que ahí Mara va a tener una labor grande y seguramente va a contar con el gobierno de la Presidencia de la República, el licenciado López Obrador, para ir poniendo orden ya en este tema. Así como estamos pidiendo que los políticos ya muy vistos, muy corruptos, muy desgastados se vayan, también es importante pedir que ya algunos policías y algunas personas ligadas a la seguridad se vayan, porque la verdad es deplorable. Lo sucedido con el dueño de Guardias Blancas, con Federico Luna en esta ciudad, fue lamentable. Federico Luna era un pionero en esta ciudad, es un hombre al que levantan de su propia casa y resulta que ya con el C5 la cámara no funcionó. Por favor, mejor nos tragamos el dedo. La cámara sí funcionó, lo que pasa es que nunca van a entregar el contenido y van a decir que la cámara no funcionó. Ese es el grado de delincuencia que nosotros estamos teniendo ya en nuestro estado. Y yo espero que Mara, que la gente que vaya a participar en el gobierno estén conscientes de esta situación. Definitivamente la gente quiere tranquilidad, quiere seguridad, quiere poder trabajar y que pueda llegar a su casa bien, ¿no? El tema de los feminicidios no se ha acabado en Quintana Roo tampoco, por favor, y ese es un tema que levantó a la ciudadanía. Llegamos hasta los balazos en el Palacio Municipal de Benito Juárez, ¿no? Digo que ya estamos hablando de esto porque prácticamente el resultado está definido. Ya la ventaja que tiene Mara es ya inalcanzable. El peso de López Obrador también es indudable en la elección del próximo 5 de junio. Sí, claro, por supuesto. Tan pesa tanto el nombre, y no viene él en la boleta, que los mismos candidatos opositores, Pech, por ejemplo, hablan de buen gobierno, hablan de presidente. Por ejemplo, la otra vez hay un boletín de prensa de Pech donde dice, de la mano del presidente, el candidato Pech va a hacer estas obras, pero siempre cargándose de la imagen del presidente. O tenemos también la otra candidata, Laura Fernández, que ya está prometiendo, ella sí va a pavimentar la Colosio cuando estamos al aire, cuando sabemos que ese es un proyecto que ya aprobado incluso con presupuesto del presidente, que ya casi lo arrancan, y ella está prometiendo que ella sí va a construir la Colosio, o va a pavimentar la Colosio. Entonces te estás dando cuenta que ahí se carga de la imagen del presidente, ¿no? Hasta Laura habla de colaboración y contribución. Nadie, todos los que aspiran al gobierno del estado, han hablado mal del presidente. Al contrario, han utilizado el nombre del presidente para decir que si ellos fueran los futuros gobernadores de Quintana Roo, serían colaboracionistas de las actividades del presidente de la República, ¿no? Es evidente, ¿no? También hay que decirlo con todo respeto, que yo creo que no le funcionó ni a Laura ni a Pech el discurso crítico y de corrupción contra Mara, porque como que ellos se reflejaban en un mismo espejo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues está como aquello de Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Agarren al ladrón. El que gritaba era el ladrón, ¿verdad? Sí. Entonces me parece también que hablamos de un pueblo maduro, un pueblo que tampoco ha creído en todo este discurso de corrupción, acusando al caso del candidato de Morena, cuando ellos están vinculados. Ustedes vieron que hace unas horas el esposo de Laura fue señalado de fraude, corrupción desde Nayarit y otros estados, y después salió el escándalo de Laura con relación a que hipotecaron prácticamente el presupuesto de Morelos, y ellos están ganando 2 millones mensuales en esa negociación. Casi 3 millones de pesos. Ese es el tema. Por 20 años. Entonces imagínense cómo
¿cómo vendría esto a convertir a Laura en una candidata que pudiera ganarle a Mara y a Morena? Aunque diga que son patrañas y que solamente los sacaron una campaña sucia en este tipo de No. Las denuncias vinieron desde Nayarit por personajes reconocidos en Nayarit que señalan al esposo de Laura. En el caso del doctor Pech, pues muy interesante que con un solo tuit de López Dóriga lo eliminó, le dijo, pues se acaba usted de graduar de doctor, y entonces todos esos años en los que dijo que usted era doctor, pues engañó a la población. Eso sin sacar otros temas de la UCRO que son penosos. Finalmente el doctor Pech no creció, finalmente, con todo respeto. Y la forma despectiva que se dirige hacia las personas, que ese es un tema que Pero además, mi querido Ramiro, un escenario patético donde ellos no dieron el salto intelectual como para postularse ante la sociedad como el mejor elemento para gobernar, mujer o hombre, ¿no? Y en política siempre, pues tu desempeño en el pasado te alcanza. No, claro. ¿No? El que juega, el que está metido en política está expuesto a que lo desnuden. Pero si además estás jugando el máximo cargo de nuestro estado, que es la gobernatura, pues son con rayos X y escáner que te va a mirar la gente y te va a revisar. Pero además, Ramiro, no proyectan esa autoridad, esa personalidad que requiere un pueblo como el nuestro para gobernarlo, para meter su desarrollo. En el caso de Laura, como Rodolfo, si hace unos meses Laura había jugado en la coalición de Morena y el Verde y estuvo recorriendo todo el 4º Distrito Federal para ser diputada federal, y en todo momento lo que dijo fueron cosas a favor de Mara. Sí. Recordemos que le levantó a Mara múltiples ocasiones porque Mara era candidata a diputada federal. Entonces ahora vienes, te vas de Morena, del Verde, eres la candidata opositora y ahora todo lo que dijiste en campaña para ser diputada federal lo dices en contra a unos meses de distancia. ¿Quién te cree? Entonces, ¿cuál es el código de conducta político de estas gentes? Pues mentir, ¿por qué? Son mitómanas. Exactamente. ¿Por qué no tienen pudor para mentirle a la gente? Es que ese cinismo sí lo reconoce la gente, Rodolfo. Ese cinismo con el que caminan el Estado y dicen, el doctor Pech fue presidente de Morena en el Estado. Nunca tuvimos oficinas de Morena porque el doctor evitaba que existieran para que no le reclamaran. Todos recordamos la mala dirigencia del doctor en Morena, sí, claro, su exclusión de los militantes de Morena, su maltrato. Y entonces ahora se va él diciendo que es maltratado porque le imponen. Las encuestas, quiero dar un dato importante. De las 6 gobernaturas que están en juego, Mara es la única mujer que ganó las encuestas internas de Morena. No las ganó ni mi comadre Nora Rubalcaba, que va por Aguascalientes, no los ganó Vitela, que va por Durango, no los ganó Susana Jar, que quería la interna en Durango, inclusive en Hidalgo, la que era la única mujer jugando, tampoco pudo hacerlo porque quedó en tercer lugar. Entonces, basta decir que sí, Mara ganó la interna de Morena en el Estado. El argumento del doctor Pech es falso. Y en ningún momento el doctor Pech tenía más peso que Mara. Quien competía con mayor fuerza con Mara era Maribel Villegas. Ese es un caso que no podemos negarlo. Un acierto de Mara, y eso hay que reconocerlo, para efectos internos del partido, es no haber dejado ir a su más cercana competidora, que era Maribel, y nombrarla coordinadora de campaña. Ahí se cerraron las heridas. Pasó a segundo plazo el discurso y la candidatura del doctor. Creo que hubiera sido más peligroso el diamante negro de candidato o Maribel de candidatos. Entonces, eso también fueron hechuras que supo tratar bien Mara. Y por eso ya Mara llegó con un partido centrado en su candidatura, ya no hay los conflictos. Habremos algunos que estamos cuestionando algunas candidaturas a diputados locales que además han sido muy penosas, han sido terribles las campañas de diputados, la verdad es que no convocan a nadie. ¿Has visto los debates del Checro? No, Maribel, Mildred pidió que hagamos más corrupción, pues fíjate. Y hay unos que ni conozco. La característica de los debates, bien montado, ¿no? Es
primero, no despegan la vista de la lectura. Lo que les preguntes lo leen. Están leyendo. No, están leyendo, primero. Segundo, son propuestas de catálogo. O sea, eso es lo que debe de ser, ¿no? Tercero. No hay imaginación. No hay creatividad, imaginación, desempeño, alegría, inteligencia, propuesta nueva. No hay ese juego político que anteriormente los políticos tenían, y hasta pícaros eran y todo, ¿no? Y con un olvido, hablando de la corrupción, por ejemplo. Hablan de la corrupción como si ellos nunca hubieran estado en el gobierno de este muchacho Estrada, de Remberto. ¿No? Como si nunca hubieran estado con Remberto, ¿no? Y el candidato del Movimiento Ciudadano, el otro candidato que fue presidente del PRI que renunció para irse para allá, con la misma actitud de cinismo, con la misma actitud de irresponsabilidad, o sea... Yo creo que la que Entonces lo que es más grave es que creen que somos todos los ciudadanos. Creen que no tenemos memoria. No, la gente... Por eso te voy a decir una cosa. Por supuesto, pero por eso te voy a decir una cosa, Ramiro, Norma, Agustín. Esta elección va a ser una definición, por no decir un parteaguas. Yo creo que sí va a ser un parteaguas. Hay muchos, en los candidatos a diputados, hay muchos jóvenes, ¿no? Me sorprendió una diputada de Cozumel, sí, pero hay muchos jóvenes por los otros partidos, por los partidos comparsa, pues, porque metieron a quien debían de meter y porque no había otros, etcétera, etcétera. De ahí a lo mejor va a salir gente muy buena. Pues esa muchacha Viviana del 15, de Cozumel, o sea, me dio una muy buena impresión. Igual que este muchacho Iracheta, sí, que va por el partido PAN-PRD para la diputación del distrito de Chetumal. Entonces, este va a ser un parte. Claro que sí hay. Pero hay más interesantes en la oposición, sí, que en los que ha postulado la coalición de Morena. Sí, así es. Porque hay que decirlo también con todas sus letras. Ahí hay también gente muy impresentable, ¿eh? Claro. Que puedo entender que en los acuerdos internos, pero también quiero decir, y con todas sus letras, que Morena dejó a muchos militantes muy representativos y de alta calidad fuera de ese proceso de candidatos a diputados. Pero fíjate, te voy a decir, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué va a ser un parteaguas esta elección? Porque la sociedad va a reprobar lo malo que ya ha visto. Y el ejemplo de esa legislatura que está terminando. Sí, pero el ejemplo es la gente mal vista de los distritos que no tienen nada que hacer. O sea, hay gente que fueron funcionarios toda su vida. Pues yo, ya se acabó. Te digo. ¿Tienes 5? Gane, todos. No, muy bien. Sí, que termine diciendo. Entonces hay gente impresentable en los distritos, por todos los partidos de la oposición y por también Morena. No se diga el Verde. O sea, y esta elección, la gente va a saber tomar su verdadera decisión con lo que ya conoce. El Verde está emboscado en Morena, ¿no? Piensa que si va en Morena, pues ya ganó. Así es, ¿no? Y no es así. Entonces... Solo hubo un distrito donde nunca se pusieron de acuerdo, que es el distrito 2, local. El distrito 2 es la zona más poblada de nuestra ciudad y del estado. Es donde están hoy las unidades habitacionales nuevas y las situaciones más terribles. Tenemos ahí Villa Sotoch Paraíso, conocido popularmente por la gente como la favela. Sí, todo término de hacinamiento hacia allá, ¿no? Claro, término de hacinamiento a las zonas más deprimidas en Río de Janeiro, como es el caso de la favela La Rosiña, ¿no? Y que tiene hoy 2 asentamientos verdaderamente inmensos, como Cielo Nuevo y Paseo del Mar, donde, por cierto, quemaron uno de los lugares donde la gente convivía por cobro de piso muy recientemente. Y resulta que ahí el Verde va con Susana Hurtado. Porque me he sentido tan acogida por todos los vecinos, algo que la verdad nunca me había pasado. Imagínense, ya lo dijiste todo con ese G, lo dijiste todo.
Va la hija de Pepe Gómez del periódico El Quequi, Odalis, que es desconocida totalmente, digo, la muchacha puede ser, pero en su programa de radio no es así que muy buena que digamos, con todo respeto. Escribirnos a nuestras páginas de Facebook. Señorita Odalis, y por ejemplo, ella va por Fuerza por México. En el caso de el PRI, pues son un muchacho de nombre Pablo, que nunca había visto, ¿verdad? Y en el caso de Morena está postulando a este muchacho Velasco, ¿no? A Ricardo Velasco, que obviamente pues ese es de los vamos a ganar porque yo porque estoy, ese es mi distrito y yo ahí le estoy vendiendo morenista todo de toda la vida. Sí, hombre serio. Sí. Entonces, pero ahí no se pusieron de acuerdo. Ahí no se pusieron ahí fueron, de acuerdo. ahí se las alianzas, no hubo alianza de ahí no hubo alianza. Y entonces ahí es donde verdaderamente creo que en ese distrito debemos de ser observadores, porque eso va a medir la naturaleza de cada partido. Así es. El resultado va a medir la naturaleza de cada partido. Yo quería hacer un comentario en favor de Leslie Hendrix. Tal vez la persona con la que menos me lleve en política y más distante esté en política en este estado es de su padre, por todo lo que significó su gobierno en este estado. Pero tengo que reconocer que Leslie Hendrix en campaña ha hecho una campaña interesante. Ha hecho una campaña al margen del enfrentamiento, ha hecho una campaña propositiva, llevando todo lo que lleva encima y que significa el PRI. Y me parece que debemos de ser observadores del resultado que vaya a tener Leslie Hendrix, porque creo que pudiera ser un porcentaje muy interesante que revive al PRI, que mantiene al PRI en la existencia de las contiendas electorales. No quisiera dejar de hacer este comentario porque me parece que ha salido y ha sido muy novedosa la candidatura de Leslie Hendrix. Fíjate que cuando le entrevistamos decía algo muy interesante, era una refundación del PRI. No, porque es lo que está haciendo realmente. Inclusive los candidatos a diputados, porque fue gente nueva, muy joven. Sí, este niño del Distrito 2, jovencito. Jóvenes, nacidos aquí, la mayoría. De hecho lo platicaba Leslie en la entrevista, y efectivamente yo creo que es una de las candidatas que ha hecho realmente propuestas buenas, positivas, que no se ha enfrentado con nadie. Así es, yo coincido yo creo que con el ustedes. pudiera estar arriba del MC en el resultado del 5 de julio. Sí. Pudiera estar. La candidatura de Leslie es una candidatura fresca. Ella ha hecho un gran trabajo. Ella, como rectora de la universidad, por ejemplo, Politécnico, fue excelente. Es una... La tecnológica. Es una universitaria luchona y trabajadora. Y tiene una personalidad también fuerte, ¿no? El que su mamá la ande acompañando en campaña, que también quiero hacer un comentario, como sea María Rubio, guarda el aprecio y el cariño de muchos canadienses, de cuando fue presidenta municipal, porque recordemos que aquella María Rubio se le enfrentó al marido y dijo cosas duras que la sociedad le gustaron. María ganaba en ese momento, entonces el hecho que ande acompañando a su hija, eso también le da un plus, es una opinión personal. Claro, pero desgraciadamente la estructura no se ha saneado todavía. Ahí quedan vestigios políticos. Bueno, Rodolfo, y algo más grave. Olvidemos de la sanación del PRI. Sí, claro. Una gran mayoría de dirigentes y cuadros del PRI se pasaron con Mara. Está bien. Que también son muy bien vistos. No, por eso. Está bien. Porque es que mira, en la vida política, en la vida pública, tú no puedes ocultar tu pasado en tu antecedente político o tu trabajo. Totalmente. O sea, está a la vista de todo. Por eso te rechazan, ¿no? Y después, porque tú haces un proceso de reflexión, te reivindicas a ti mismo y ahora te incorporas. Cuando ellos no tuvieron ideología, ¿no? Yo veo un montón de muchachos ahí que se vendieron al verde, ¿no? Que se apoderaron del PRI, ¿no? Y que se quedaron fuera de todo, no tienen formación ideológica. Entonces, se fueron del PRI, el PRI gana. Entraron a Morena, no creo, porque no tienen el perfil. Que están de rimones a ver en qué participan y a ver qué agarran, sí lo creo, ¿no? Pero la estructura de ahorita, de hoy por hoy, no los va a permitir espacios. Ellos están reprobados social e históricamente por haber hecho un mal trabajo cuando gobernaron. ¿Para qué batallan? ¿No? Si todo el mundo lo sabe, los periodistas lo saben,
Nosotros lo sabemos. Hasta en su misma familia lo saben. Es un pueblo muy pequeño, todos nos conocemos, todos sabemos sus orígenes en ese estado, sabemos de dónde venimos. Sí, eso es muy importante. O sea, Entonces, nadie me engaña. Entonces, hoy este proceso va a eliminar a los que ya agotaron sus carreras políticas, sobre todo por mal desempeño, ¿no? Y va Siendo suavecitos. a apoyar. Siendo suavecitos. Pues sí, pero que por no mal hay- desempeño. La vergüenza, por ejemplo, no les agregamos la los corrupción. candidatos a diputados que de Cozumel, por ejemplo, de todas partes, o sea, que estuvieron en gobiernos anteriores y son impresentables. O sea, yo quisiera saber qué mecanismo de pensamiento, de reflexión tienen para aventarse al ruedo. O sea, si todo el mundo sabe que son corruptos, si todo el mundo sabe que no trabajan. Asumen lo que decía Normita, que la sociedad desinteresada no se da cuenta. Yo quiero decirles una cosa, ese abstencionismo que va a haber, no crean que es por desinterés. Hay un abstencionismo que es funcional, donde la gente rechaza. Sí, está enojada. Está enojada, eso también no lo debemos de perder de vista. Yo creo que a Mara le va a tocar una circunstancia muy difícil. Sí. De entrada, cómo va a posesionar su gobierno, cómo lo va a levantar, cómo va a ser, que me parece que sería muy importante y hay que decírselo a Mara, que siendo ya gobernadora, debe intimar, debe regresar, debe relacionarse con el pueblo de Quintana Roo, que hagamos un mapa donde veamos dónde estuvo la presencia del abstencionismo más grande, para que esas zonas la gobernadora baje, hable, haya acciones, que se diseñe todo un programa de gobierno que recupere. Es importante, hay que cerrar heridas para hacer un buen Así gobierno. es. No, porque además tenemos la elección del 24. Sí, viene la elección presidencial, donde indudablemente estoy convencido que Mara va a querer darle resultados al presidente de la Claro. República. Eso Porque es este es Y un viene estado- cambio de legislatura también. Y viene cambio de legislatura. Así es, o sea, va a estar interesante, ¿verdad? El caso es que la vida política no para en Quintana Roo. No. No. Hasta creo que por eso va a ser una gobernatura de 5 años para ya empatarla con la. Y yo con la lo que elección acabas de del decir 30, ¿no? agregaría otro Fíjate. tema, agregaría cómo darle esta legitimidad a ese gane después de que haya un abstencionismo, si es que hay en esta elección. Sí. Porque No, tiene Mara, tiene toda la razón, Normita. Mara tendrá que reconocer, si hay abstención, que debemos hacer un trabajo social muy grande Así con la es. gente, que ahí van a importar mucho los liderazgos, Por supuesto. que es importante regresar con la gente que ayudó a ganar, que hay que considerarlas, que no debe haber soberbia. Ujú. Este es un dato muy peligroso, soberbia no, que tiene que haber mucha humildad, que tiene mucho sentido de humano con la gente que se está matando. Yo le diría a Mara aquí, ¿verdad? Amiga, con todo cariño y con todo aprecio, no son todos los que están en una estructura de tus cercanos los que están haciendo viable tu triunfo, ¿eh? Habemos, y me incluyo porque yo traigo una estructura grande de personas, nosotros vamos a contribuir con hechos y demostrado con 25,000 votos en todo el estado y sin dinero, porque a nosotros no nos han dado dinero, no nos han dado nada. Esto es gente que tiene cariño, aprecio, simpatías, que va desde pastores, que va desde gente muy humilde de las regiones, que vamos a contribuir con Morena. Y también no puedo negar la gente que quiere a López Obrador, que es un factor enorme, ¿no? Pero sí creo, y debo decirlo, que la estructura informal que está alrededor de Morena tiene un peso más enorme que la estructura tradicional de los partidos, ¿sí? Así Eso es. es otra cosa que se está carcomiendo. Así es. Va a quedar claro ahora en la O sea, elección. O sea, el no duro, puede haber una el decepción duro. en expectativa de la que tiene Mara. Mara tiene mucha expectativa por el tema de la cuarta T. Así es. Sí. Entonces, no puede decepcionarnos en ese sentido. Por eso tiene que, lo que tú dices es importantísimo, no puede haber soberbia. Sí, no. Tiene No. que haber una hora de descarte, porque si bien muchos ahorita por ganar se sumaron al equipo, pero tiene que haber un descarte, porque hay gente, como tú decías, impresentable. Así es. Tiene que haber una buena reflexión y una buena selección para poder tener esa gobernabilidad que es la que nosotros estamos Y lo buscando. tiene. El duro fue el de la elección pasada de la revocación de mandato. Así es. Pero Mara todavía tiene un porcentaje abierto, Sí. ¿no? Y esto la puede llevar a un momento a los 425,000 votos, la gobernatura.
¿no? Que sería la votación más alta que ha habido en la historia. Sería la histórica del Estado también, sí. Ahora, yo creo que se va a presentar un proceso también, en base a la reflexión que va a haber, donde puede haber un voto no cruzado, sino diferenciado. Si tú eres candidato del Verde, Interesante. si tú eres candidato del Verde, pero estás en la alianza, no voto por ti, no, pero sí vota por Mara, no, para la gobernatura, pero no por el diputado. Que hay algunos diputados verdes que se están temblando, ¿eh? Eso es muy importante decirlo a los ciudadanos, o sea, Porque en se rechazan. la boleta va a venir el espacio de cada partido y el espacio de la alianza. Lo interesante aquí es votar por el partido. Eso es lo que los ciudadanos tenemos que hacer, porque así sabremos realmente cuánto representa en este caso el Verde o Partido Fuerza México o Partido del Trabajo, que son partidos que no tienen ninguna... No, bueno, el PT es una vergüenza en nuestro ¿Estás de estado, acuerdo? tenía todo, imagínate, nada más impresentabilísimo. Exacto. Entonces ¿no? tendremos que hacer muy buena reflexión a la hora de ir a votar. Señores, hay que votar por el partido. Sí. O sea, no por o sea, va a haber los recuadros donde están todos los partidos en esa alianza. Aquí lo importante es votar por el partido, por lo que usted vaya a decidir, pero que sea por el emblema solo del partido. Nosotros estamos pidiendo a la gente que vote todo Morena. Sí. Pues, si por ejemplo en el Distrito 2, pues, obviamente vamos con Velasco, con todo. Claro. Vamos con Mara definitivamente en todo el estado. Pero sí, donde hay esa circunstancia, estamos pidiendo que la definición sea los 2 votos por Morena. Y también en esta elección no olvidemos que está lo de Ahuacán, Ah, sí. que también cierto. va a ser un tema civil muy interesante en el que hay que participar y que Claro. la gente intenta tomar una decisión. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Y la Creo que definición va a ser mayoritario, ahí sí va a ser mayoritario, sí, sí. porque ya es insoportable la situación, ¿eh? No, ya esa concesión Indiferencia, o sea, falta de atención, falta de capacidad, falta de todo, es una crisis. Bueno, ¿no? quiero No, decirte tiene que que la haber última concesión. modalidad de Ahuacán muy interesante es que está haciendo reuniones en las colonias para que la gente que tiene adeudos se acerque y negociar el adeudo. Un mecanismo muy diferente de trato. Como cuando era Pero- antes. pero que muy iba al tarde. corte, pues, sí, no Y yo te digo una cosa, y yo te lo Recuerda puedo- que te dejas un mes de pagar No y te lo cortan. y te No, cortan. pero Y además para un- reabrir el proceso tienes que hacer un pago pero un extraordinario. trato Terrible, Sí, sí, terrible. sí. Nunca fue un Y te trato lo- personal ni y humano. te lo digo yo, que fui director general de CAPA, no, en el tiempo en el que el agua potable de Cancún nos daba para financiar todo el estado, Imagínate. no. Pues eso es un negociazo. Claro. Ahorita lo tienen ellos cautivo. Lo del agua y la basura son 2 negocios actuales enormes. Pero si imagínate si ahorita en otros estados de la República que está faltando el agua, como es el caso de Nuevo León, por Como es el caso ejemplo, de Nuevo León, claro. ¿verdad? O sea, imagínate aquí que tenemos agua a decir basta. Sí. ¿Por qué está concesionada? Yo creo que aquí los ciudadanos tendríamos que hacer de que ya, Pues se ya acabó el viene. negocio para la privada. Ahora viene ya en la consulta, pues Claro. vamos a decir que Sí, no. la No boleta queremos vamos a hacer decir que para fuera atrás. Oaxaca. Yo Ahora, creo que eso no tiene. yo- Y ahí hay que reconocerle a Maribel Villegas. Sí, no hay sí, que porque ser, una no hay que propuesta ser de ella. mezquinos Una en propuesta el de ella. reconocimiento de este tema que sí. Y pienso que va a salir volando. Fíjate que Qué bueno, que se ese vaya. acuerdo que tuvieron Maribel y Mara fue una operación política de primer nivel, ¿no? Sí. Se le atribuye al secretario de Sí, Gobernación. pero eso es mediador. hacer política, eso es entender el propósito. Estás de acuerdo, la políticas de política, acuerdos. ¿no? Claro. Es de Entonces, sumas, mi querido Rodolfo, no de descartes. claro. Y últimamente en nuestro estado era de descartes. Sí, de Ujú. Era encono, bastante gregarias, A segregaria partir más bien de- a la política en este estado. A partir de ese momento se estableció la tranquilidad y la paz política en el proceso electoral. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y los demás empezaron a buscar puntos negros para la guerra sucia, ¿no? Pero no se dieron cuenta que ellos tenían más, ¿no? Fíjate otra cosa, te voy a decir. El abuso de los asesores en los cuartos de guerra, Ramiro. ¿Por qué si a Laura
la mandan al ataque sin ver la respuesta que iba a haber, ¿no? ¿Por qué José Luis le dicen eso? Sin tomar en cuenta aquello de que para tener lengua larga hay que tener cola corta. ¿No? Si mismo José Luis, cuando dice que él no va a la zona maya porque pide dinero y no tiene, pues ¿para qué lo dicen? O sea, todo el asesor y tiene asesores buenos, yo conozco algunos ahí, medios trasnochadones, ¿no? Pero ahí está la inteligencia. El doctor ha sido codo toda su vida. No, el doctor es todo lo que venga para acá, bienvenido, pero todo lo que tenga que salir. Y eso que conocemos de hace muchos años. Cuando la fórmula de una buena campaña es la buena fe, la entrega, la comunicación, el entendimiento, el acercamiento. Esa es la característica de una campaña, no el encono, ni el pleito. Qué mal que diga esa expresión errónea e injusta de nuestros hermanos de la zona maya. Claro. Muy mal, terrible. Pero si se dan cuenta, él siempre ha sido como excluyente, ¿no? Siempre habla de Quintana Roo es para los quintanarroenses y siempre ha sido él. Pues sí, esa mentalidad. Lamentablemente ahora, les anunciamos que vamos a llegar los migrantes. No, pero todos los que no nacimos, pero además que queremos más este estado que ellos mismos. Él nació en Yucatán, o sea, también se vino de migrante, entonces ¿por qué pelea algo que...? Pero además con la aclaración de que los que han robado son los de aquí, no son los que vienen de afuera. Sí, son nacidos aquí. De acuerdo. No, pero lo que dices es muy interesante y muy importante recordarlo en el tema de que en esa guerra de campañas, si no estás conmigo eres mi enemigo, y eso no es así. No es así, eso es incivilidad. Eso existía anteriormente, hay que recordarlo. En estas alianzas que se dieron es diferente. Pero, pregunta, si todos son iguales, son del mismo cuero, no son diferentes. Lo que pasa es que unos no acataron la disciplina de su partido, que es aquí y en todos los partidos del mundo, ¿no? Y se abrieron y se fueron por otro lado a ver cómo perjudicaban a su partido. Eso habla de un compromiso político con el Estado no existente. Sí, o sea, el poder por el poder, el encono por el encono y la diatriba por la diatriba. Entonces es una falta de respeto a dos niveles. Ante la sociedad en su conjunto, ¿no? Y ante los militantes del partido, ¿no? Por eso digo yo que el voto va a ser diferenciado. Yo he estado viendo la reacción de la gente y que hay candidatos que no quieren, aunque vengan, que son del verde concretamente, aunque vengan cobijados por Morena. Ahí le van a negar el voto para diputado a Morena. Sería el caso 2, ¿no? Del distrito 2 con Susana Hurtado. Por eso decíamos que pusiéramos mucho la vista, porque en el distrito 2 se da una serie de ingredientes muy interesantes. Se da la hija de Pepe Gómez, Odalis, se da el caso de que va Velasco por Morena solo, se da el caso, se me olvidaba, y mis respetos, por esta niña que es hija de Raúl Castillejos, de aquel líder chapaneco que todos recordamos. Su hija es la candidata del PT en el 2. Una niña muy inteligente, con mucho trabajo, ha estado caminando, ha estado echándole las ganas. Ahí seguramente lo que pesará es que la gente recuerda que el diputado del Distrito 2 que se va, pues es Villatoro. Seguramente le pone a esta pobre niña una carga tremenda, porque jamás regresó, prometió mucho y jamás regresó. Pero creo que el Distrito 2, que además es la zona más poblada del estado y del municipio de Benito Juárez, ahí sería un laboratorio en la próxima elección para que distingamos esto que dice usted, Normita, de la votación por partido, el peso de cada uno de los partidos, y esto que dice Rodolfo, que va a haber un voto diferenciado en el que concretamente a tal o cual lo van a castigar. El rechazo a la alianza. A ver, aquí hay una reflexión interesante. El primer rechazo de la alianza es Fuerza por México, y no nos engañemos. Sí, pero espérate. Y en la candidatura de Janish en el 8º distrito, que muchísima gente lo ve. Está reprobada. Esa candidatura está reprobada. Ahora, tiene muchas posibilidades este niño Frank López, porque además, ojo, es la clase media. Sí, y Frank López es un buen muchacho, es un muchacho muy educado, es un muchacho con bastante comunicación. Yo no le pondría esas son opciones, por ejemplo. Sí. Si el candidato que va en la alianza, Morena, PT, etcétera, etcétera, no es morenista, va a tener muchos problemas. o es un
improvisado, es un impuesto, eso, y más si es un funcionario que ya estuvo en el gobierno y que no hizo nada. Entonces dice el elector, si yo le niego el voto a Morena, es porque yo no quiero apoyar a este candidato, porque sí, no es mío, y luego se abre. Pero ¿cuál sería la excepción? ¿Cuál sería la opción de votar? Pues esa es parte de la reflexión de la que hay y que entran las hacer. coyunturas, por ejemplo, de Frank, por ejemplo. Claro. Entran las otras coyunturas. Pero según lo que yo he platicado con algunas gentes, es no a una imposición de candidatura a diputado local que no sea de Morena. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Primero, como ciudadanos, saber identificar nuestro distrito para saber cuáles son nuestros candidatos a diputados de esos partidos. Y una vez diferenciando, porque te puedo asegurar que mucha de la gente ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. Sí, acuérdate que los últimos diputados vivieron el proceso más pobre de participación electoral, y creo que acá se va a repetir. Así es, por eso hay que identificar quiénes son. Ve los debates, o sea. Sí, ya pasaron los debates. Fueron penosísimos. Pues ya te dije, ese es el nivel de la que hagamos más corrupción. Ese es el nivel de la clase política que tenemos, de uno de los poderes constitucionales del Estado. ¿Ustedes estarían de acuerdo que López Obrador está fuerte en Quintana Roo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está fuerte. Creo que a veces fue innecesario haber pactado con algunos candidatos a diputados que representan ciertas fuerzas, pensando que se hubieran ido, por ejemplo, con quien está en segundo lugar, lejos de Mara, que es Laura Fernández. Yo creo que no hubiera alterado el resultado. Claro que creo que hubiéramos tenido oportunidad de darle juego y participación a otro tipo de perfiles. Claro. Como, por ejemplo, en el sexto, Mildred de nuevo. Eso es lo mismo, pues. Es lo mismo. O sea, por eso este proceso que viene va a ser un proceso como de criba, ¿no? La gente va a rechazar ya lo que no sirve, aunque los protagonistas piensen que son la última maravilla del mundo y en política que son lo mejor. No es cierto. Hagamos un compromiso para el siguiente programa. Identificar a los candidatos de cada distrito, que se va a hacer una labor que les vamos a presentar aquí y vamos a analizar esos perfiles, ¿les parece? Perfecto, me parece para el siguiente programa. Por hoy nos despedimos, muchas gracias por participar. Gracias. Rodolfo, Ramiro, Agustín, y nos vemos la próxima semana. Conozca bien a los candidatos a diputados de su distrito, identifique cuál es su distrito. Esa es la tarea que le vamos a dejar para la próxima semana. Hasta la próxima. La Mula de 6.